Eh, bueno, hola doña Claudia, espero se encuentre bien. Eh, en esta clase de hoy vamos a hablar un poco sobre la organización del sistema político costarricense, cómo funciona, vamos a hablar de la división de poderes y demás. Básicamente en la estructura, ¿verdad? De cómo funciona la organización política, ¿verdad? En Costa Rica. Primero que todo, hay que tener en cuenta que todos los pueblos poseen una estructura jurídica que norma la conducta social, establece los límites del poder, así como deberes y derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Esta forma de organización, ¿verdad? Se le conoce como Estado, ¿verdad? Y para que un Estado pues exista debe de poseer un conjunto de leyes, o de no, sí, bueno, de leyes, ¿verdad? Que respondan a necesidades e intereses de la nación. Vamos a hablar un poquito sobre la Constitución Política de 1999 y la división de poderes. Todo Estado tiene una ley fundamental que también recibe el nombre de Carta Magna, ¿verdad? Que vendría siendo la Constitución. Esta establece la estructura jurídica, social y política del país y contempla tres aspectos importantes, ¿verdad? Territorial, ya que marca los límites, ¿verdad? Las fronteras, el territorio en el cual va a regir esta Constitución, ¿verdad? Orgánico, porque determina la estructura del poder dentro del Estado y los poderes e instituciones que determinan su aspecto orgánico, y dogmático, ya que establece garantías individuales y sociales que los y las ciudadanas pues tienen, ¿verdad?, ante el Estado. Y esto pues establece lo que es su aspecto dogmático. Cuando la Junta de Gobierno en 1949 convocó una asamblea constituyente, se conservaron varios elementos de la Constitución de 1871, que aún está vigente en esa época, ¿verdad? Se mantuvo el régimen de garantías individuales y de garantías sociales y además recogió, ¿verdad?, instituciones que ya eran parte del Estado y fortaleció también dichas instituciones. Un poquito de las características generales de la Constitución de 1949. Como ya le decía doña Claudia, pues está basada en la Constitución de 1871. Esta mejoró y amplió de cierta forma las garantías sociales establecidas en 1943. Obliga al Estado a procurar que todos tengan un trabajo digno y remunerado, con jornadas laborales máximas de 8 horas, ¿verdad? Y salarios mínimos fijados de antemano. Permite la libre sindicalización de patronos y trabajadores. Crea el Tribunal Supremo de Elecciones para garantizar, ¿verdad?, una transparencia y una fortaleza, ¿verdad?, del sufragio, es decir, del voto, ¿verdad?, que sea transparente, que no haya un fraude, ¿verdad? Asimismo, también es esta Constitución quien otorga el derecho al voto femenino, ¿verdad? Porque antes de la Constitución de 1949, las mujeres eran ciudadanas de segunda clase. Esto quiere decir que no eran reconocidas por el Estado como ciudadanas, pero es a partir de esta Constitución, con el derecho al voto, ¿verdad?, que las mujeres entran en la categoría de ciudadanas. Prohíbe el ejército como institución permanente del Estado, es decir, quita, ¿verdad? O pues sí, elimina, ¿verdad?, el ejército. Establece la gratuidad y obligatoriedad de la educación general básica. Además, que los presidentes de los poderes deben ser costarricenses por nacimiento y ser del Estado seglar. Es decir, no religioso, pero aquí es una aclaración, no religioso católico. Eh, Otras religiones, como Costa Rica no es un Estado laico, ¿verdad? Como la religión oficial es la católica, solo son personas católicas quienes no pueden ser presidentes, ¿verdad? Por ejemplo, una persona evangélica podría, en este caso, la Constitución no le prohíbe, ¿verdad?, ser presidente. También nacionaliza la banca para quebrar el poder económico y político de la clase cafetalera y consolida el Estado social o intervencionista, ¿verdad?, del cual ya hemos venido hablando en clases anteriores, al fundar instituciones de servicios públicos, como el Estado civil, también de actividades económicas y financieras a cargo del Estado.
Ahora bien, vamos a hablar un poquito de la división de poderes, ¿verdad? Son tres: el judicial, es el legislativo y el ejecutivo, ¿verdad? Eh, Cada uno tiene funciones específicas y controles y poderes diferentes, ¿verdad? Y la idea es que estos órganos deben ser como, tienen que controlarse mutuamente, es decir, la idea no es que uno tenga más poder sobre el otro, sino que tienen que estar como en un constante balance entre los tres, ¿verdad? Tienen que estarse como regulando entre los tres. Eso para beneficiar que no solo un grupo se beneficie, ¿verdad? Para asegurar que ningún grupo se beneficie. A veces en la práctica, pues siempre termina un pequeño grupo favorecido, ¿verdad? Pero básicamente la idea de que existe una división de poderes, pues es eso, es equilibrar el poder. Vamos a hablar un poquito del poder legislativo. Aquí le puse una foto de lo que es este edificio, ¿verdad? Que parece como un bloque de cemento, ¿verdad? Pero es la Asamblea Legislativa. Eh, En este edificio, ¿verdad? Es pues donde se toman las decisiones del país, donde se toman las leyes, ¿verdad? Es donde pues es como la casa, ¿verdad? El trabajo de los y las diputadas. Y pues aquí es donde donde se ejercen, ¿verdad? Las discusiones sobre qué se va a aprobar, qué leyes se van a aprobar, cuáles temas se van a hablar, ¿verdad? Ahora bien, para ser diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, ser costarricense por nacimiento o tener natural o ser, ¿verdad?, ya naturalizado tico con más de 10 años de residencia en el país después de haber obtenido la nacionalidad y haber cumplido un mínimo, ¿verdad?, de 21 años de edad. Asimismo, cada uno de los 57 diputados goza de inmunidad desde que es electo hasta que termine el periodo, es decir, que no puede ser privado de su libertad, ¿verdad? No puede ir a la cárcel, solo ante la renuncia, ¿verdad? Solo que éste renuncie y luego cometa algún delito o algo, pues sí puede ser encarcelado. O también si se le cacha, ¿verdad? Un delito infragante, que es como que, pues que se demuestre, ¿verdad? Muy claramente que esté cometiendo un delito, ¿verdad? Si esto sucede, pues puede perder esta inmunidad. También goza de irresponsabilidades cuando emite las opiniones en la asamblea, en el ejercicio de sus funciones, así que puede hacer denuncias hasta las máximas autoridades. En la actualidad, los diputados se rigen por provincia, ¿verdad? San José, como es la provincia que mayor habitantes tiene, pues es la provincia que más elige, la provincia que más puede como elegir una cantidad mayor de diputados, ¿verdad? Con 21. Luego le sigue Alajuela con 10, Cartago con 6, Punta Arenas con 6, Heredia con 5, Guanacaste con 5 y Limón con 4. Los diputados, ¿verdad? Están más o menos organizados eh, por un directorio con presidente, vicepresidente, primer y segundo secretario y primer y segundo postsecretario. Y las comisiones permanentes, asuntos jurídicos, económicos, hacendarios, especiales, de honores, de gobierno, etc. Otras legisladas, los diputados son elegidos cada 4 años, ¿verdad? Con los presidentes, ¿verdad? Y no pueden ser reelectos en forma sucesiva, es decir, no pueden pues remandarse. Si un diputado está en la asamblea un año, pues digamos, un periodo presidencial, 4 años después no puede volver a mandarse como diputado, ¿verdad? Porque prohíbe la reelección sucesiva. Es decir, sí puede remandarse, pero no puede ser eh, uno tras otro, ¿verdad? Sino que tiene que esperar mínimo un periodo, ¿verdad? El periodo en el que estos empiezan como a ejercer su poder, ¿verdad? Es el 1 de mayo y el 30 de abril del año siguiente se le llama legislatura. En total son 4 en un periodo de gobierno. Las sesiones ordinarias duran 6 meses y se dividen en dos periodos, del 1 de mayo al 30,
y 1 de julio y del 1 de septiembre al 31 de noviembre. Las sesiones extraordinarias se las convoca el Poder Ejecutivo para conocer una materia expresa. Las atribuciones legislativas que tienen pues estos diputados es de dictar, reformar, derogar y dar interpretación auténtica de las leyes, ¿verdad? Nombrar los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, aprobar o improbar convenios internacionales, tratados públicos, conceder o negar el permiso de ingreso de tropas extranjeras o naves de guerra en el territorio también. Asimismo, aprobar la suspensión de las garantías que establece el artículo 21 de la Constitución, los presupuestos ordinarios y extraordinarios, e impuestos nacionales y municipales. Asimismo, también, pues, los diputados, ¿verdad? Pues pueden conceder ciudadanía honorífica a aquellas personas que se destaquen, ya sean por servicios a, pues, a la nación, también pueden legislar sobre la moneda, sobre crédito, pesas y medidas, entre otras funciones. Luego tenemos el Poder Ejecutivo, ¿verdad? El cual tiene al presidente como jefe de este poder y los vicepresidentes, los cuales pues son elegidos por elección popular. Solo puede llegar a ser presidente, ¿verdad? Bueno, según la Constitución, con el 40% del total de los votos emitidos. El artículo 135, ¿verdad? Establece que para poder ser presidente de la República se tiene que ser costarricense por nacimiento y ciudadano en ejercicio, ser del estado seglar, como ya le decía, ¿verdad? No puede ser un sacerdote o ningún miembro del clero de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y tener más de 30 años, ¿verdad? Es el presidente de la República, ¿verdad? Quien dirige, coordina y ejerce el mando supremo de la fuerza pública, ¿verdad? Representa al país en cualquier acto administrativo, político o cultural y nombra también a los ministros, ¿verdad? Los ministros de cada institución, como el ministro de Hacienda, el ministro de Educación, etc. También preside el Consejo de Gobierno con los ministros del ramo para dirigir y coordinar la administración pública, la toma de decisiones importantes en cuanto a nombramientos o remoción de funcionarios, diplomáticos, indultos y declaratoria de defensa nacional. Y el Consejo de Gobierno puede sancionar o vetar leyes, ¿verdad? Puede nombrar o remover empleados públicos, diplomáticos y directores de instituciones autónomas y ejecutar las leyes y resoluciones de los tribunales y organismos electorales. Esta es una foto, ¿verdad?, de Casa Presidencial, la cual queda en Zapote y pues aquí es donde pues trabaja el presidente, ¿verdad? Al Poder Judicial, ¿verdad? Le corresponde administrar justicia y sancionar las violaciones a las leyes por parte de gobernantes y de ciudadanos. Y lo ejerce la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Este vendría siendo el tercer poder. Además, este pues se encuentra, ¿verdad?, dividido en 4 salas, ¿verdad? La primera sala cuenta con 5 magistrados que atienden todo lo referente en materia civil y contencioso administrativo. La segunda sala, igual con 5 magistrados, conocen sobre el derecho de quiebras, de asuntos laborales y de familia. La sala tercera está compuesta por 5 magistrados que ven los asuntos penales, ¿verdad? Y la sala constitucional, también conocida como sala cuarta, ¿verdad? Con 7 magistrados propietarios y 12 suplentes. Es un poder moderador que conoce los asuntos atinentes a la violación de la Constitución política por parte de funcionarios y ciudadanos. Es decir, creo que la sala que más peso tiene aquí, ¿verdad? Bueno, todas son importantes, obviamente, pero la sala cuarta es muy importante porque es la que va a regular, ¿verdad?, al poder tanto ejecutivo, ¿verdad?, como legislativo, porque esto es la que se encarga, ¿verdad?, de ver que lo que se está emitiendo, ¿verdad?, el poder que están ejerciendo, tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo, sea acorde a la constitución política, ¿verdad?, y que no se esté violentando ningún derecho ciudadano. Es decir, si un ciudadano o una ciudadana, pues,
siente que uno de sus derechos les está siendo negado, puede ir y presentar una queja, ¿verdad?, a la sala constitucional, y pues es el deber de esta sala investigar el caso y ver si se está incumpliendo o no, ¿verdad?, con ese derecho. Y luego pues toma las decisiones de acuerdo al caso. También tenemos lo que son los tribunales superiores, conformados por 3 jueces que conocen en segunda instancia resoluciones judiciales. También dentro del Poder Judicial encontramos juzgados civiles, penales, contenciosos administrativos, de hacienda, de trabajo, de instrucción, tutela de menores, etcétera, ¿verdad? Eh, Básicamente, pues este poder lo que hace, ¿verdad? Es, pues, emitir de alguna forma la justicia, ¿verdad? Asimismo, el artículo 8 establece observar la Constitución y las leyes. Quiere decir que el costarricense en su relación con los demás y en todos sus actos debe respetar las leyes. Y esto se aplica tanto a extranjeros que residen o están de paso en el país. Tenemos lo que es el derecho civil, ¿verdad? Se han creado y se aplican leyes cuando la buena y la mala conducta del individuo repercute en todas las actividades humanas. A veces, pues nuestros actos afectan intereses económicos particulares y surgen disputas y problemas entre los individuos y los pares, ¿verdad? Cada vez que hay un problema o cada vez que hay un asunto social, una desconformidad social, ¿verdad? Y la gente se manda a las calles, pues lo que hace, ¿verdad? Es pelear por algo que se está violentando, están peleando por algo que quieren obtener, ¿verdad? Y bueno, eso se le llama derecho civil, ¿verdad? Cuando se obtienen esos, ¿verdad? Cuando la lucha se efectúa, cuando la lucha se constitucionaliza, ¿verdad? Pues se obtiene el derecho, ¿verdad? Como lo que es el derecho a poder tener una vida digna, ¿verdad? O el derecho a poder tener el agua potable, ¿verdad? Tenemos lo que es el derecho laboral, pues se efectúa, ¿verdad? Cuando surgen problemas en las relaciones entre el patrono y el obrero, hasta tal punto que los interesados recurren a las leyes laborales. Y también, pues dentro de este derecho laboral, ¿verdad? Entre lo que son las jornadas laborales, pago de prestaciones, condiciones en el ambiente de trabajo, etcétera, ¿verdad? Son situaciones que pueden generar conflictos en relación con lo que establece el Código de Trabajo, ¿verdad? Eh, Tanto como usted y yo, ¿verdad? Y como todos y todas las trabajadoras de este país, pues tenemos nuestros derechos laborales, ¿verdad? Y si son incumplidos, pues están protegidos, ¿verdad? Bajo la Constitución. Luego tenemos el derecho contencioso administrativo. Este se recurre cuando un ciudadano recurre a la sala cuarta o a la sala constitucional, ¿verdad? O ante la Defensoría de los Habitantes para interponer un recurso o queja contra el Estado. Esto era lo que le venía hablando, ¿verdad? Si una persona siente que el Estado está incumpliendo con un derecho o siente que el Estado está violentando un derecho, ¿verdad? Que le pertenece a la persona, pues este tiene un derecho contencioso administrativo, ¿verdad? Que le permite pues obtener ayuda, ¿verdad? Presentar su queja ante la sala cuarta y la sala cuarta pues va a mediar, ¿verdad? Ese conflicto entre la persona y el Estado y va a tomar decisiones, ¿verdad? Va a decir, va a darle la razón a algún punto de los dos y pues básicamente pues es la encargada, ¿verdad? Pues de hacer que el Estado pues no se aproveche, ¿verdad? Del pueblo. Asimismo, los actos humanos y sus posibles repercusiones en la vida de la sociedad han hecho que el Estado haya ido creando leyes para mantener el orden y la paz social. Para ello emplean algunos procedimientos para castigar a quienes incumplen leyes vigentes. El Estado, por medio de los tribunales de justicia, determina en cada caso cuáles leyes ha de aplicar para solucionar los conflictos, ¿verdad? Este castigo o pena varía según el delito. Los procedimientos más usuales son prisión temporal, ¿verdad? Por lo general no más de 50 años, multas y restricciones. También es importante destacar que desde 1882, durante el gobierno del general Tomás Guardia, se abole, ¿verdad? Se elimina lo que es la pena de muerte por un respeto a la vida humana, ¿verdad?
Lo importante es que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos en el Poder Judicial el recurso para hacer valer nuestros derechos mediante los recursos legales de amparo, habeas corpus y acción de inconstitucionalidad. Continuando con la sala cuarta, ¿verdad? En la actualidad es común escuchar o leer que alguna persona interpuso un recurso ante la sala cuarta. Este puede ser un recurso de habeas corpus, ya sea porque se le privó o afectó su integridad personal, su libertad de tránsito, ¿verdad? O un recurso de amparo porque le retrasaron el pago de prestaciones, se le fue denegado un recurso impuesto ante la Sala Constitucional o que hubo una consulta de interpretación constitucional por parte de un poder de la República. El 11 de octubre de 1989 se aprueba la ley 7135 de jurisdicción constitucional y con ella una sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esta representa un órgano especializado del Poder Judicial, una forma ágil, ¿verdad? En la que los y las ciudadanas pues pueden acudir cuando creen que el poder público o el Estado, ¿verdad?, está afectando sus derechos. Cualquier persona puede presentar un recurso de amparo, ¿verdad? O un habeas corpus o una acción de inconstitucionalidad en un papel corriente, ¿verdad? Y la sala pues se ve obligada a investigar con celeridad, ¿verdad?, el caso para dar su veredicto. Asimismo, también le corresponde a la Sala Constitucional declarar la inconstitucionalidad de cualquier norma, así como la de los sujetos, así como la de los actos sujetos al derecho público, excepto los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elección hecha por el Tribunal Supremo de Elecciones y otros actos que determine la ley. También debe conocer y decidir sobre los recursos de habeas corpus presentados por cualquier persona que sienta lesionados sus derechos ciudadanos, de amparo para mantener o establecer los derechos que establece la ley fundamental, ¿verdad? Y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables en nuestro país. También le corresponde a la Sala Cuarta decidir sobre conflictos de competencia entre los poderes del Estado, ¿verdad?, incluyendo el Tribunal Supremo de Elecciones, en relación con otras entidades u órganos determinados por la ley. También debe conocer los decretos legislativos que hayan sido vetados por el Poder Ejecutivo, perdón, por razones de inconstitucionalidad no aceptadas por la Asamblea Legislativa. Y posterior a su revisión, pues hacer ajustes necesarios, ¿verdad?, y enviarlo nuevamente a la Asamblea para su trámite, ¿verdad? También debe responder a consultas sobre proyectos de reforma constitucional, sobre convenios o tratados internacionales y otros proyectos de ley en trámite de aprobación. Aquí hay como un esquemita, ¿verdad? La principal función de la Sala Constitucional es conocer los asuntos de materia constitucional, y las personas pueden recurrir ante la Sala Cuarta, ¿verdad?, mediante tres vías. El recurso de habeas corpus, ¿verdad?, que pues básicamente lo que establece es la garantía de que las personas pueden transitar libremente sobre el país, ¿verdad?, que nadie le puede pues negar, ¿verdad?, el ingreso al país, nadie le puede negar, no sé, que alguien vaya de Guanacaste a Limón. Si alguien te impide como moverte por el país, pues puedes presentar un recurso de habeas corpus, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el recurso de amparo. Pues este derecho, ¿verdad?, lo tiene cualquier persona. Cualquier persona puede interponer, ¿verdad?, un recurso de amparo si siente que se le está violentando algún derecho, ¿verdad? Y también puede presentar acción de inconstitucionalidad. Eh, Se puede presentar una acción contra toda acción, norma, disposición o leyes contrarias a la Constitución. Es decir, si una persona considera que algo no está bajo la Constitución, que no es legal, ¿verdad?, pues puede presentar, ¿verdad?, una acción de inconstitucionalidad. Asimismo, pues la sala pues tiene que solucionar los conflictos entre los poderes del Estado, ¿verdad? Eh, ya que la sala puede definir qué asuntos corresponden a cada uno de los poderes del Estado.
o contra de ellos, y la Contraloría General de la República. También es importante conocer que el país cuenta con un órgano, ¿verdad?, que es la Defensoría de los Habitantes. Esta Defensoría de los Habitantes se crea inspirada en la figura del ombudsman, originaria de Suecia en el siglo XVIII, y se conoce con el nombre de Defensor del Pueblo en España. En nuestro país, por medio de la ley número 7318 del 17 de noviembre de 1992, se decreta, ¿verdad?, la creación de la Defensoría de los Habitantes. Y bueno, a pesar de tener un cuerpo legal bueno, ¿verdad?, a pesar de que Costa Rica pues tiene, digamos, un estado muy organizado y controlado, muchos ciudadanos y ciudadanas se sienten frustradas en el cumplimiento de los derechos humanos. Por eso la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad?, pues se convierte en esa voz de los ciudadanos y ciudadanas ante los poderes del Estado, para que estos sean escuchados, ¿verdad?, para que pues de alguna forma pues traten de resolver situaciones, ¿verdad?, que la mayoría pues es en una desventaja, ¿verdad?, dentro del campo del derecho. Esta defensoría está adscrita al Poder Legislativo, aun cuando goza de autonomía funcional, administrativa y de criterio. También esta se evalúa mediante un informe que debe presentar al Parlamento, y el defensor o defensora es electo por la Asamblea Legislativa por un periodo de 4 años, pudiendo ser reelecto solo una vez. También a la Defensoría, ¿verdad?, le corresponde iniciar cualquier investigación a petición de alguien o de oficio para esclarecer las acciones o omisiones de la actividad administrativa del sector público. Em, en cuanto, en cuanto al que, en cuanto a los requisitos, ¿verdad?, que tiene que tener un defensor o una defensora de la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad? Ha de ser que tiene que ser costarricense, ¿verdad?, mayor de 30 años, con reconocida solvencia moral, profesional y de prestigio reconocido, juramentarse ante el plenario de la Asamblea Legislativa, presentar cada año un informe de labores para su evaluación, y el cargo es incompatible con cualquier otro privado o público. Ahora bien, vamos a hablar un poquito también sobre lo que es el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? El artículo 19 de la Constitución Política de Costa Rica establece la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio. Estos corresponden de forma exclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones, el cual goza de independencia en el desempeño de su cometido, y del tribunal dependen los demás organismos electorales. Durante la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad?, la democracia costarricense se vio fortalecida gracias a la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Y este lo que hace, pues, es darle credibilidad y transparencia, ¿verdad?, al sufragio. Lo que hace es fortalecer las elecciones, ¿verdad?, hacerlas más democráticas, garantizar que no haya un fraude electoral, ¿verdad?, garantizar que ningún ente o poder, pues, haga como chanchullo, ¿verdad? Sino que, pues, el tribunal lo que se encarga es de que todo se haga de manera limpia, ¿verdad?, y clara. Asimismo, el Tribunal Supremo de Elecciones es un organismo electoral que, junto con el registro civil, registro electoral y las juntas electorales, se consignan en el Código Electoral. Y la actividad electoral está constituida por un conjunto de actos jurídicos y actividades materiales relacionadas directa o indirectamente con el sufragio. Asimismo, el artículo 100 de la Constitución Política de Costa Rica establece el Tribunal Supremo de Elecciones estará integrado ordinariamente por 3 magistrados propietarios y 6 suplentes, nombrados por la Corte Suprema de Justicia, por los votos de no menos de los 2/3 del total de sus miembros, y deberá reunir igualdad de condiciones y estar sujetos a las mismas responsabilidades que los magistrados que integran la Corte. También el artículo 101 de la Constitución Política establece que los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones durarán en sus cargos 6 años. Un propietario y 2 suplentes deberán ser renovados cada 2 años, pero estos
pueden ser reelectos. También el artículo 102 de la Constitución Política de Costa Rica establece que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes funciones: convocar a las elecciones populares, ¿verdad? Nombrar a los miembros de las juntas electorales de acuerdo con la ley, interpretar de forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral, conocer en alzada las resoluciones apelables que dicten el registro civil y las juntas electorales, investigar por sí o por medio de alegados y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política de los servidores del Estado en ejercicio de sus cargos o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes se les esté prohibido ejercerlas. La declaratoria de culpabilidad que pronuncie el tribunal será causa obligatoria de destitución e incapacitará al culpable para ejercer cargos públicos por un periodo no menor de 2 años, sin prejuicio de las responsabilidades penales que puedan exigirle. Ya para terminar de leer, ¿verdad? Lo que dice la Constitución dice que si la investigación practicada contiene cargos contra el presidente de la República, ministros de gobierno, ministros diplomáticos, controlador, subcontrolador, generales de la República, magistrados, etcétera, 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 ¿verdad? El gobierno se concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación. Básicamente, pues traducido, ¿verdad? Esto que acabo de decir es que si cualquier partido tiene una queja, si un partido pues dice o piensa que hay fraude electoral, ¿verdad? Debe serle comunicado al Tribunal Supremo de Elecciones y este debe de pues tomar cartas en el asunto, investigar qué está pasando, ¿verdad? Si es cierto o no es cierto, dar cuentas, ¿verdad? De eso que están diciendo. Y nada, pues si se dan cuenta de un fraude electoral, pues tienen que tomar cartas en el asunto, investigar quién está involucrado para suspenderlo de su cargo, ¿verdad? Y demás. Eso es básicamente lo que dice este artículo. Eh, bueno, también le corresponde al Tribunal Electoral dictar con respecto a la fuerza pública las medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de garantía y libertad irrestricta. En caso de que esté decretado el reclutamiento militar, podrá igualmente el tribunal dictar las medidas adecuadas para que no se estorbe el proceso electoral, a fin de que todos los ciudadanos pues, puedan emitir libremente su voto, ¿verdad? Y estas medidas las hará cumplir el tribunal por sí o por medio de delegados que designe. También debe efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, diputados a la Asamblea Legislativa, miembros de las municipalidades y representantes a asambleas constituyentes. También debe de hacer declaratoria definitiva de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la votación y en el plazo que la ley determine la de otros funcionarios citados en el inciso anterior. Y también debe organizar, dirigir, fiscalizar y declarar los resultados de los procesos de referéndum. No podrá convocarse más de un referéndum al año, y esto es importante, ¿verdad? Tampoco durante los 6 meses anteriores ni posteriores a la elección presidencial. Es decir, bueno, no sé si sabe qué es un referéndum, ¿verdad? Pero un referéndum es cuando una ley o sí, como básicamente como una ley o una decisión o un asunto, ¿verdad? Pues se le manda al pueblo, ¿verdad? Para decidir. En este caso, cuando se aplica un referéndum, es que el pueblo pues puede tomar la decisión, ¿verdad? De si aprobar o no algo. Pero es importante saber que cada periodo presidencial solo puede aplicar 2 referéndums en la totalidad de su periodo, ¿verdad? En la presidencia, porque este solo puede convocar uno al año, pero no puede ser durante los primeros 6 meses del cargo, ¿verdad? Ni durante, ni después, ni antes de que se acabe, pues, la presidencia, ¿verdad? Tampoco, otros 6 meses.
Entonces, como tomando en cuenta esto, pues básicamente se traduce a que solo se pueden hacer pues 2 referéndums por periodo presidencial. Los resultados de estos referéndums, ¿verdad?, serán vinculantes para el Estado si participa al menos el 30% de los ciudadanos inscritos en el patrón electoral. Es decir, algo se puede llevar al referéndum y se puede aprobar o negar solo si el 30% de los ciudadanos que están inscritos en el patrón pues van a tomar la decisión, ¿verdad? Para la legislación ordinaria, ¿verdad? Es 30% y el 40% como mínimo para las reformas parciales de la Constitución y asuntos que requieran aprobación legislativa por mayoría calificada. Asimismo, el artículo 103 de la Constitución Política establece que las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones no tienen recurso, salvo la acción por prevaricato. También entre las atribuciones de control del tribunal tenemos la aprobación de gastos electorales de los partidos públicos y la determinación de parcialidades políticos de altos funcionarios. En cuanto a las funciones consultivas, también le corresponde al tribunal, ¿verdad?, dictaminar sobre los proyectos de ley relativos a materia electoral. Asimismo, durante los primeros 6 meses, perdón, asimismo, dentro de los 6 meses anteriores y los 4 posteriores a la celebración de una elección popular, la Asamblea Legislativa no podrá intervenir en leyes, proyectos sobre materia electoral respecto a los cuales el tribunal no hubiese manifestado en desacuerdo. Y también el artículo 97 de la Constitución Política establece que para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a materia electoral, la Asamblea Legislativa debe consultar, ¿verdad?, al Tribunal Supremo de Elecciones para apartarse de su opinión. Se necesitará el voto de las 2/3 del total de sus miembros. Es decir, cada vez que la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, pues trate de emitir leyes que están relacionadas con materia electoral, pues tiene que consultarle al Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad?, cuál es su posición al respecto, ¿verdad?, qué piensa de dicha ley, ¿verdad?, y plantearse y hacerle saber, ¿verdad?, asimismo a la Asamblea, pues esa decisión o su opinión, ¿verdad? También, pues, tenemos lo que es el registro civil. Esta organización está bajo la autoridad de un director general, organizado en 2 departamentos, civil y electoral, cada uno a cargo de un oficial mayor. Y dentro de sus funciones, ¿verdad?, está llevar el registro central del Estado civil y resolver las solicitudes para adquirir y recuperar la calidad de costarricense, ejecutar las sentencias judiciales que suspendan la ciudadanía, resolver las gestiones para recuperarla. También dentro de sus funciones está el expedir cédulas, ¿verdad?, el dar cédulas de identidad, formar las listas de electores, ¿verdad? Es decir, el registro civil es el que, pues básicamente lleva el registro, ¿verdad?, de toda la ciudadanía. Lleva un control, ¿verdad?, de quién nace aquí, quién puede votar, digamos, quién tiene 18 años y puede votar, quién vota dónde, ¿verdad? Como que también esos son como, eh, tiene como a cargo, ¿verdad?, esas funciones, ¿verdad? Como de, eh, por ejemplo, yo, que nací en Turrialba, ¿verdad? Pues el Estado Civil me dice, el registro civil, perdón, me dice que yo pues tengo que votar en Santa Cruz de Turrialba, ¿verdad? Porque es donde yo nací y me toca a mí votar ahí. Y si yo por X razón me vine a vivir a San José, ¿verdad? Puedo ir al registro civil y decirle como me cambié de casa, puedo ahora votar aquí. Entonces ellos como que se encargan, ¿verdad?, de cambiar eso y a cambiar, ¿verdad? Perdón, reubicar, ¿verdad? El lugar donde puedo votar. Y pues sí, estas son como algunas de las funciones del registro civil. También para desempeñar estas labores, ¿verdad?, cuenta con secciones de oficinas, inscripciones, opciones y naturalizaciones, asuntos jurídicos y registradores auxiliares. También otras funciones, ¿verdad?, es que se encarga la descripción de los hechos vitales, como ya le decía, ¿verdad?, nacimientos, también matrimonios, defunciones, ¿verdad? Si alguien se muere también, pues el registro civil lleva ahí, ¿verdad?, a mano apuntado.
expide constancias y certificaciones de sus hechos, ¿verdad? Y conoce y resuelve todo lo relativo a la adquisición, recuperación o cualquier modificación de la nacionalidad. También el Departamento Electoral tiene a su cargo las siguientes funciones: analizar y controlar. También tiene a cargo el patrón electoral, emitir cédulas, ¿verdad? Fotografías, y el despacho electoral. También recibir, tramitar y entregar las cédulas de identidad, y confeccionar y mantener actualizado el patrón electoral y entregar certificaciones de inscripción electoral. Eh, bueno, ya hablamos un poquito de cómo es la organización política del país, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar un poquito de esta institución que se llama el Patronato Nacional de la Infancia, ¿verdad? Este fue creado por Luis Felipe González Flores, y este Patronato Nacional de la Infancia, o PANI, ¿verdad? Como es mejor conocido por sus siglas, es la institución que se encarga de hacer cumplir dicha legislación, la cual permite aprisionar a los padres que no paguen sus pensiones alimenticias. Se les prohíbe que salga del país sin dar una garantía que cubra la situación de sus hijos. Se encarga del funcionamiento de los centros de menores que el Estado mantiene y reglamenta e inspecciona, ¿verdad? Y regula las adopciones y otros asuntos relacionados con el trato y cuidado de menores de edad. También el PANI, por medio del programa integrador al menor trabajador, ofrece la oportunidad de concluir sus estudios primarios y aprender un oficio que les permita tener un mejor futuro. Este programa atiende a niños en riesgo social y les da la oportunidad de capacitarse en algunos oficios, tales como manualidades o soldadoras. En cuanto a los casos que atiende el PANI, ¿verdad? Está menores, están problemas, ¿verdad? Conflictos eh, conyugales o familiares, ¿verdad? Atiende a niños, niñas y adolescentes abandonados por padres y madres de familia, ¿verdad? Ya sea que los maltratan o que viven en las calles, etcétera. Menores con conductas problemáticas, eh, que viven prácticamente en las calles, ¿verdad? También atiende conflictos de patria potestad, guardia y crianza de los hijos e hijas. Atiende solicitudes de investigación de paternidad. También da permisos de salida del país para menores. Da permisos de trabajo para menores. Establece, ¿verdad? O está a cargo de programas de prevención de violación de derechos de niños y niñas. Y también atiende solicitudes de pensión alimentaria. Esta institución defiende y protege a quienes no tienen ni voz ni voto, ¿verdad? Hasta que alcancen la mayoría de edad, que es los 18 años en Costa Rica. Y para resolver las situaciones del menor, el PANI cuenta con albergues, ¿verdad? Que sirven para ubicar a niños y niñas que no tienen posibilidad de ser adoptados, hogares sustitutos, que son algunas familias que han sido capacitadas y aceptan en su casa a uno o varios menores, ¿verdad? Y el PANI, pues, subvenciona a la familia y a los niños y las niñas para que puedan permanecer en dichos hogares hasta la edad de 18 años. También una coordinación interinstitucional, ¿verdad? Ya que cuenta con instituciones como Pueblito, Esterillo y Hogar Luz, que atienden a menores de toda edad mediante convenios con el PANI, ¿verdad? Y reciben en su mayoría, pues, subvención del Estado, ¿verdad? Es decir, una plata al Estado para que, pues, se funcionen, ¿verdad? Y pues sigan atendiendo estos casos de menores de edad. A los centros de atención del PANI ingresan menores de 9 a 17 años por diversas razones, ya sea por abandono total de padre o de la madre, ¿verdad? O de otros familiares, por maltrato y peligro de diversas clases en el propio hogar, por fuga de la casa y de ambulancia, ¿verdad? Y sus progenitores y sus progenitores, ¿verdad? Están hospitalizados o detenidos, pues también atiende este tipo de casos. Las finalidades de esta institución, según su ley orgánica, son las siguientes: prestar los servicios y ejecutar las obras y programas en protección del menor de edad y de su madre, que no estén a cargo de otros órganos especializados, ¿verdad? Crear servicios en defensa legal del menor de edad y de su madre. eh, Colaborar con las dependencias administrativas del Estado en programas de beneficio para la comunidad.
que atiendan y brinden al niño y a la madre una mayor protección, dirigir congresos, campañas, seminarios y publicaciones que se relacionen con la defensa legal del niño y de la madre y colaborar en los que se refieren a la defensa de ellos en general, preparar los proyectos de ley que el Estado requiera para el desarrollo de actividad protectora del niño y de la madre y realizar actos y servicios que quedan dentro de su ámbito de institución encargada de movilizar y promover actividades públicas que garanticen los derechos de los menores de edad. Para cumplir con los fines anteriores, ¿verdad? El PANI pues tiene ciertas atribuciones, tales como intervenir en todo juicio civil, penal o administrativo que afecte en forma directa intereses de menores de edad, representar jurídicamente al menor de edad que no se encuentra bajo patria potestad o tutela y al que esté bajo la patria potestad de un incapaz, colaborar en los procesos de los tribunales como auxiliar, en eso en cuanto a investigación de servicio social, disponer en forma provisional sobre los conflictos de patria potestad entre madre y padre, autorizar en forma provisional la salida del menor de la casa, la salida del hogar, perdón, de la mujer casada y sus hijos menores en caso de urgencia, y declarar administrativamente el abandono a los menores de edad, representarlos jurídicamente, y disponer en forma provisional sobre su guardia y crianza mientras los tribunales resuelven pues dicha situación, ¿verdad? También debe gestionar el internamiento de los menores de edad en un instituto correlacional o de rehabilitación cuando quien ejerza la patria potestad o tutela así lo pida. Gestionar por la vía judicial la adopción de las medidas adecuadas en cuanto al menor que incurran infracciones de orden penal cuando así lo demande la seguridad social. También otorgar el consentimiento para que el menor no esté bajo patria potestad o tutela contraiga matrimonio, ¿verdad? Administrar los bienes del menor que no esté bajo patria potestad o tutela y que estándolo por sus padres o tutor, ¿verdad? En virtud de imposibilidades de hecho o porque no les haya nombrado sustituto en casa de abandonos. También regular la salida de menores de edad hacia el extranjero con ayuda del Ministerio de Seguridad y emancipar al menor de padres fallecidos o bajo su tutela. También debe pronunciarse sobre la fundación de asociaciones, comités, guarderías y otras instituciones de carácter particular, recomendar normas positivas para que atiendan a coordinar la política social de todos los organismos públicos, ¿verdad? Recomendar las normas técnicas para el buen funcionamiento de las instituciones de carácter público y particular dedicadas al cuidado físico y moral de menores de edad y prestar asistencia legal por medio de profesionales en derecho, ¿verdad? Al menor de edad y a su madre, si los intereses y derechos que les conciernen se ven afectados de modo directo o por su condición de tales, siempre que el patronato lo considere conveniente y esté en capacidad de hacerlo, ¿verdad? Y también es importante, ¿verdad? Pues mencionar que la asistencia legal y la protección que brinda a los intereses de menores y madres, ¿verdad? Fundamenta la importancia de esta institución y de su creación. Y eso sería todo por hoy, doña Claudia. Em, este tema es un poquito tedioso, un poquito pesado, ¿verdad? Muy cargado, muchas cosas son muy memorísticas porque y son cosas que están en la Constitución, ¿verdad? Pero si tiene alguna duda respecto a este tema, ¿verdad? O lo que sea, me puede consultar, me puede mandar un mensaje. Y yo creo que ya le había compartido esta presentación, yo creo que se la había enviado ya por WhatsApp. Entonces ahí la tiene, por si la quiere repasar, ¿verdad? Por si se la quiere leer. Y este videito, ¿verdad? Pues ya se lo voy a subir. Y eso sería todo por hoy, doña Claudia. Nos vemos la próxima clase.